Bienvenidos al Seminario Polinterpares 2023. En un momento continuamos. Bienvenidos al Seminario Polinterpares 2023. Todos ustedes, bienvenidos al Seminario Polinterpares 2023, Investigación y Publicación Impulsando la Ciencia. En su último día de actividades, nos congratulamos, por supuesto, de su asistencia. Les recordamos que durante el streaming aparecerá el código QR para que ustedes puedan, registrar su participación, su asistencia en este último día de actividades. La finalidad del seminario es promover la producción de artículos científicos entre la comunidad académica de grado e investigación. Para ello, con la siguiente conferencia titulada "Las contemporáneas para la enseñanza de pensamiento sistemático y implementaciones para la publicación de su impacto", impartido por Pedro Pablo Cardoso. Para ello, creo que es importante conocer un poco la trayectoria del doctor. Es biólogo marino, oficial de la Marina Mercante. Fue un máster en teoría medioambiental y planificación empresarial. Máster en comercio internacional, o doctor en 2010. De 2012 a 2022 trabajó como senior lecturer en Leeds. Actualmente es senior en aplicación de herramientas para la estrategia, la seguridad, la innovación y el estudio y desarrollo de sistemas de gestión inspirados en principios de coevolución y gestión de transición. Sus han tenido lugar en Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Lituania, Letonia, Brasil y México. Es un honor para nosotros al doctor Pedro Letonia, Brasil y México. Es un honor para nosotros. Bienvenido al doctor Pedro Letonia, Brasil y México. Es un honor para nosotros. Bienvenido al doctor Pedro. Es un gran placer estar de nuevo compartiendo con la IPN, con quienes he hecho alguna colaboración también en el pasado. Y bueno, hecha esta introducción, yo creo que podemos entrar en materia. De lo que yo voy a hablar es de las prácticas de pensamiento sistémico, la experiencia aquí en Inglaterra, y cuáles son las implicaciones para la publicación del impacto de esta enseñanza cuando hablamos de socializar los resultados de esa práctica académica. Así que yo voy a dar puntos principales sobre la presentación, la descripción de estos contenidos de pensamiento sistémico, confiando en que todos ustedes son de algún modo conocedores de qué es el pensamiento sistémico. Si no, pues aquí va la introducción. Luego un poco un repaso breve sobre los modelos de enseñanza de pensamiento sistémico, donde hablaremos un poco cómo ha evolucionado esto desde sus inicios a la fecha. Prácticas contemporáneas de pensamiento sistémico que está ocurriendo ahora, particularmente en el Reino Unido, pero prácticas contemporáneas de pensamiento sistémico que está ocurriendo ahora, de la educación particularmente del en sistémico Unido. se está internacionalizando rápidamente. Y finalmente las implicaciones para la publicación de su impacto. ¿Cómo podemos comunicar a una audiencia mucho más grande los resultados de enseñar pensamiento sistémico? Y sobre todo, ¿cuáles son las limitaciones de hablar de lo que ocurre en el salón cuando enseñamos pensamiento sistémico al nivel que lo estamos haciendo? Entonces, comenzamos con lo primero. Descripción de contenidos de pensamiento sistémico. Si ustedes miran las gráficas y son familiares con teoría de sistemas y sistemas dinámicos, creo que van a reconocer inmediatamente de qué estoy hablando. El pensamiento sistémico se hace popular en los años 60 y muy particularmente en el 68 con la publicación de un libro que se llamó
stocks, de materias primas. Y de ahí es de donde nace la ecología moderna y donde nace la teoría de sostenibilidad como la conocemos hoy. Estoy hablando del reporte Brundtland, que nos dice que si seguimos el ritmo de consumo, pues el planeta va a colapsar en el 2025, algo así. Y de ahí salen unos nombres y unas metodologías importantes. El primero es el von Foster, que es el creador del primer software para hacer modelamiento dinámico, y de ahí nombres famosos como Leonela Meadows, que es quien participa activamente en la edición del reporte Brundtland, y uno no tan conocido, que es el profesor Wester en Alemania, todos ellos trabajando con software para hacer modelamiento dinámico, y a partir de ahí se habla de pensamiento sistémico. Entonces hay una relación muy directa, a veces Conocido, que es el profesor Wester en Alemania. Modelamiento dinámico, Todos ellos trabajan y pensamiento sistémico. Las dos están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. Y esa tendencia de modelamiento de matemáticas es lo que se vino a definir como el análisis sistémico de sistemas duros. Duros por su orientación a la ingeniería, al modelamiento matemático, que luego adoptaría otras técnicas de modelamiento en la medida en que la capacidad de computacional se hace más fuerte y evoluciona. Entonces ya tenemos computadores más fuertes, con una capacidad de análisis de datos más robusta, y aparece el modelamiento de agentes autónomos, que es cuadritos como este, por ejemplo, donde se estudian fenómenos como la emergencia, como la autoorganización. Y más reciente, y tal vez más popular por la connotación del nombre, el análisis de redes sociales, que es analizar interconexiones en sistemas, particularmente sistemas humanos. Y dada la popularidad de las redes sociales, pues es fácil ser un poco ingenuo y pensar que una red social es Facebook y no una red social es un modelo matemático que nos indica quién se conecta con qué frecuencia, y cuáles son los distintos roles y funciones que ejerce una persona en una particular configuración de una red. Todo eso es la perspectiva positivista del pensamiento sistémico. Y cuando se habla de pensamiento sistémico es muy común hacer la relación con sistemas duros, con análisis matemáticos de sistemas sociales particularmente. Luego, hacia los 70 surge otra tendencia que son los sistemas blandos. Esto basado en el análisis de las interacciones y particularmente la naturaleza de esas interacciones. Esta tendencia se popularizó gracias al auge de los análisis de sistemas blandos y la metodología de sistemas blandos de Checkland, que curiosamente lo hace desde la ingeniería. Para quienes no conocen la historia, Checkland fue un ingeniero en el proyecto del Concorde, el avión supersónico, y descubrió que había muchos problemas de las actividades de los grupos de ingenieros entre Inglaterra y Francia. Y descubrió que el problema no era matemático, no era un problema ingenieril, era un problema de interacciones sociales, y era un problema de humanos interactuando con humanos. Ocurrían errores tan simpáticos como, por ejemplo, que manufacturaban una pieza pedida de Francia aquí en Inglaterra, y al enviarla a Inglaterra la pieza no encajaba en el ensamblaje que se estaba haciendo. Y cuando trataban de resolver o entender cuál era la razón del problema, resulta que la pieza la habían pedido en sistema métrico, y aquí en Inglaterra la habían hecho en sistema imperial. Entonces las dimensiones, por supuesto, no cuadraban. Y un error tan básico como ese entre un mundo de ingenieros, pues llamó la atención, y de ahí él comenzó a desarrollar su metodología, la metodología de sistemas blandos, para tratar de entender cuáles eran las complicaciones que sucedían
cuando la gente interactúa con gente, sobre todo grupos grandes de personas. Y de ahí el análisis de sistemas blandos. Entendamos las interacciones, entendamos cuáles son, antes de resolver un problema, cuál es la naturaleza del problema y cuál es la pregunta que realmente hay que responder. Paralelo a esto, para los 70s y los 80s ya hay un mayor nivel de entendimiento de qué es un modelo complejo, qué es un sistema dinámico. Ya se habla de la teoría de la complejidad de una forma mucho más abierta y se hace más popular. Entonces ya hablamos de sistemas complejos. La gente en general, con cierto grado de educación, entiende que es un tema complicadísimo que viene de la física, pero que tiene expresiones en la vida diaria de todos nosotros y que comienza a retar de algún modo el status quo en el discurso del management o de la administración de empresas. Y es así entonces como para modelar sistemas humanos se hace popular el modelo de sistemas blandos, pero alrededor de eso también aparecen otras tecnologías como SODA, que es para análisis estratégico, para darle orientación a conversaciones que tienen que suceder entre grupos grandes de gente. Por ejemplo, aparece el World Café o la planeación interactiva. Y todo esto es girando alrededor del diálogo y el diálogo entre grupos grandes de personas y cómo podemos asegurarnos que al hablar de un tema en particular todo el mundo está en la misma página y todos usamos y entendemos el mismo lenguaje. Y luego llegan modelos mucho más sofisticados como el modelo del sistema viable, que es para análisis organizacional. Y todo esto emerge dentro de una perspectiva subjetivista. Aquí es un poco incómodo para algunas personas, pero es necesario empezar a hablar de la filosofía de la investigación y particularmente la filosofía de la investigación en grupos sociales, en humanos. Porque hablamos de una tendencia constructivista que surge más o menos en los 60, 70, luego una subjetivista para los 80, luego regresamos a unos modelos positivistas o de análisis matemático para el 2000, 2010, en virtud de que ya tenemos computadores que pueden hacer esos análisis complejos. Y hoy por hoy la tendencia es a hablar de estas mismas herramientas y estos mismos problemas sociales y sobre todo el pensamiento sistémico desde el neopositivismo. Y esto queriendo decir que lo que hoy hacemos en práctica de sistemas es una combinación de metodologías. Es decir, podemos iniciar el trabajo de describir un problema social con una metodología blanda, el sistemas blandos, por ejemplo, o el World Café, y luego con esa información inicial comenzar a hacer análisis mucho más elaborados y tendientes a desarrollar modelos predictivos como sistemas dinámicos o modelamiento con agentes. Entonces, filosóficamente lo que ha cambiado es la perspectiva desde la cual usamos estas mismas herramientas que, como les digo, vienen desde los 60s y desde los 80s. Y el otro tema que comienza a surgir en la descripción de contenidos de pensamiento sistémico es la heurística de sistemas. En 20 años, 30 años de desarrollo, si no 40 ya, los sistemas duros, los sistemas cuantitativos ya están maduros y son cada vez más asequibles y más fáciles de usar. Entonces, ese no es el problema. Con respecto a los sistemas blandos, ya tenemos una muy buena comprensión de cuál es la dinámica de la interacción entre los humanos cuando trabajamos en grupo. Pero había un tema que era un poco invisible y es el tema de la marginalización. Y todas las herramientas de un modo u otro habían sido inocentes o ingenuas respecto a dos condiciones humanas que son cruciales y que se necesitan tener en cuenta al diseñar cualquier tipo de actuación o intervención en un grupo social. Y estos son los temas de poder y los temas de política.
porque nosotros los humanos somos animales políticos y nuestro comportamiento social se rige o está dirigido por las relaciones de poder. Entonces no podíamos excluir eso. Entonces, hacia los 80, muy hacia los 2000 particularmente, emerge la heurística de sistemas críticos, que es como, y por críticos queremos decir que son sistemas en donde comenzamos a analizar esos dos temas de política y poder. Y entonces aparecen herramientas como la exploración de los contextos y la definición de los límites de los sistemas observados en un arreglo social, en un grupo social. Tú estableces unos límites que definen quién es un miembro de un grupo. Por ejemplo, quiénes son las personas que son parte de esta conferencia y colocamos los límites. Los límites son los bordes, las paredes del teatro donde está haciéndose la presentación. Pero esos límites impuestos, bien físicamente o por acuerdos sociales, implican que hay una serie de personas que están por fuera del teatro y en consecuencia son marginalizados y en consecuencia son excluidos. Y para la implementación de cualquier intervención en un grupo social hay que tener en cuenta las consecuencias de la marginalización y la exclusión, porque de ahí es de donde pueden venir los problemas, particularmente en organizaciones. Y cuando hablamos de agencias cooperando o de grupos empresariales, eh, incluir o no a un actor o a un stakeholder o a una empresa puede o no significar problemas en el futuro y eso debe tenerse en cuenta. Entonces, esta perspectiva ya no es subjetivista, sino intersubjetivista y pone su fe en el pensamiento crítico, es decir, un pensamiento que cuestiona el estado actual de las cosas, ¿no? Y lo hace de forma constante y reiterativa. E intersubjetivista porque ya se trata de entender cómo la situación es percibida por los otros, no solamente por los miembros de la organización o del grupo que está siendo partícipe de una acción, sino cuál es la posición y cuál es la visión de esta situación de aquellos que han sido excluidos o que han sido marginalizados. Y cómo esas percepciones múltiples de una misma situación pueden ofrecer unas soluciones de administración de la situación mucho más eficaces y mucho más justas, pongámoslo en esos términos. De ahí salen dos temas grandes, como la crítica de fronteras de Ulrich, y de ahí pues todo el pensamiento crítico de sistemas, pero también uno que es muy importante para el caso de negocios y la administración, que es el manejo de las perspectivas de los stakeholders, de las partes interesadas. La teoría de stakeholders viene o es muy relacionada con este nacimiento de la heurística de sistemas. Y hoy por hoy sabemos que no existe un proyecto que pueda funcionar relativamente bien sin tener en cuenta la participación y la voz de todos los stakeholders que puedan llegar en algún momento ser parte de esa situación, bien directa o indirectamente. Y lo que es más reciente hoy por hoy es el uso de multimetodologías, y esto creo yo es lo más reciente. Son trabajos que comienzan a surgir al final de la primera década de este siglo, en el 2010 hacia el 2000, y ahora del 2020 hacia acá, surgen muchas más teorías, y es bueno. En teoría, muchas de estas herramientas vienen de bases filosóficas muy distintas, podríamos decir que casi incompatibles. Por ejemplo, sistemas duros son positivistas y tiene que ver con modelamiento matemático, en tanto que sistemas blandos son o constructivistas o subjetivistas y no tienen nada que ver, no tienen nada en común con la lógica y la forma racional en que operan los sistemas duros. Luego entonces podríamos decir que es un error combinar estas metodologías.
Pero en la práctica lo que vemos de la mano de consultores desde los 80 a la fecha es todo lo contrario. Poco o nada les interesa la inconmensurabilidad y la incompatibilidad filosófica de esas herramientas. Sí, en cambio, interesa mucho cómo se pueden integrar y cómo a través del uso combinado de distintas herramientas se puede lograr una mejor comprensión de los problemas que tenemos que trabajar hoy por hoy, que tienen que ver con complejidad, que tienen que ver con escenarios VUCA, si están al tanto de eso, que son escenarios de alta volatilidad, impredecibles, complejos y dinámicos. En un mundo que cada vez se mueve más rápido y cada vez se hace más impredecible. Entonces, tal vez el modelo más popular de cómo plantear una posibilidad de combinar herramientas es el de Jackson, publicado en el 19, donde él habla que hay tres naturalezas de participantes que son unitarios o individuos, pluralistas cuando hablamos de grupos, o coercitivos cuando la relación es de poder y política. Y los problemas pueden ser simples, complicados o complejos, dependiendo del número de agentes involucrados y el grado de interacción. Simple, por ejemplo, es cocinar algo en la cocina, son una serie limitada de ingredientes y es un proceso lineal para obtener lo que quieras hacer tú. Complicado es tratar de llevar un carro. Son muchas partes, muchísimas partes que se pueden ensamblar de formas muy distintas o en órdenes muy distintos, pero el resultado siempre es predecible. Es un carro que parece un carro y funciona como un carro. Y luego sistemas complejos donde el número de interacciones y el número de agentes involucrados es muy alto, y eso lleva a la impredictabilidad. Es decir, sabemos en dónde empezamos, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Y dependiendo entonces de si el escenario en el que se actúa es simple, complicado, complejo, y el número o la naturaleza de los agentes, si son unitarios o pluralistas, pues entonces esta fórmula, de algún modo, o este mapa, nos permitía identificar cuáles son las herramientas que se pueden combinar. Abierto a mucho criticismo, tiene muchas falencias, y hoy por hoy lo que se ha visto es que hay muchos más modelos, como el sistema de sistemas o el modelo épico de Michael Jackson, que es una actualización de este que tienen ustedes en pantalla en la esquina inferior derecha, donde ya se habla de formas mucho más flexibles para que podamos combinar distintas metodologías a la hora de hacer un análisis completo en una situación compleja. Entonces, estos son más o menos como los temas, ¿no? Hoy por hoy el tema de discusión es cómo le damos un soporte teórico y filosófico al uso combinado de metodologías, que todo el mundo lo está combinando. Particularmente desde el punto de vista de consultoría, no hay un consultor que no combine técnicas cualitativas y cuantitativas. El tema es cómo le damos un soporte teórico hacia eso, y ese es el discurso académico. Pero en la práctica, la verdad es que poca atención se le presta a las contradicciones filosóficas, y sí una aproximación muy pragmática al uso de las herramientas que sean útiles para resolver un problema cuando se presente. Entonces, esto es el panorama del pensamiento sistémico, los diferentes grupos de herramientas y en qué va la discusión académica hoy por hoy. Con respecto a la enseñanza de pensamiento sistémico, pues esto tampoco es nuevo. Modelos dinámicos comienzan a surgir en los 60s y en los 70s. Para el 88 ya los modelos dinámicos estaban siendo utilizados ampliamente en la academia. Un ejemplo de esto es lo que ocurre por Medinac y su grupo de asociados en Princeton, en Estados Unidos, donde analiza el impacto del diseño educacional
y el uso de prácticas de modelamiento dinámico. Y un ejemplo de eso son los juegos dinámicos. Y tal vez el más popular de la época era el de pesca de atún, particularmente para las universidades del este de Estados Unidos. ¿En qué consistía el juego? Había un modelo virtual, un software, en donde como estudiante te decían, tú eres dueño de 4 barcos pesqueros de atún y vete al mar a pescar. Y en el software te decían cuáles eran tus capturas y en la medida en que tú capturabas más, pues terminabas comprando más barcos y capturando más hasta que finalmente el recurso, el atún, se acababa. Y la reflexión que se hacía era a través del modelamiento dinámico en qué momento era posible decidir que la flota pesquera debía no crecer más para darle viabilidad o sostenibilidad a la extracción del recurso, que es el atún. Entonces aquí comienzan a mezclarse una serie de variables que se pueden cuantificar, como el esfuerzo pesquero, la captura, la dinámica del mercado y muy particularmente la capacidad de regeneración del atún. Y esto, por supuesto, se extendió con otros modelos como la expansión de fuegos o incendios naturales para modelar incendios y para modelar formas de respuesta a problemas naturales. Y era muy utilizado sobre todo en ambientes de ingeniería ambiental, ingeniería de producción. Todas estas escuelas de ingeniería no eran ajenas al uso del modelamiento dinámico en su enseñanza a través de juegos dinámicos. En logística, por ejemplo, se utilizó mucho hasta el 2000, aún todavía hoy se usa, y como digo, cada vez es más fácil y más asequible hablar de logística, hablar de producción, de modelos de producción, procesos productivos, como modelos dinámicos. Hacia las finales de la primera década de este siglo aparece una nueva aproximación que es liderada por el profesor Reynolds en la Open University aquí en el Reino Unido, que introduce el pensamiento sistémico en la práctica y promueve la adopción del empleo de perspectivas múltiples o multimetodologías, la combinación de metodologías que comentaba anteriormente, considerando 3 etapas de acción. Primero, hacer sentido de la situación. Entonces, todo esto se hace a través de talleres y realmente lo que quiere decir este modelo es, tú no puedes enseñar pensamiento sistémico si no es a través de la práctica de sistemas. El pensamiento sistémico no se aprende leyendo de un libro, se aprende a través del uso práctico de los modelos y de las teorías. Entonces, lo primero es preguntar a los o requerir de los estudiantes que traigan a la clase un problema real de su vida práctica y un problema real empresarial y que sea, por supuesto, un problema complejo. Y el primer grupo de talleres donde se exploran diferentes técnicas o metodologías es cómo hacemos sentido de la situación. Participación activa a través de un problema real, los estudiantes resolviendo un problema real y usando las diferentes técnicas para entender cuál es el problema real que se tiene que atender. ¿Cómo se le da sentido? ¿Cómo hacemos que esa situación compleja tenga algo de coherencia? La segunda etapa es la involucramiento y es hacer evidente las variables de la situación a través de la participación activa en la situación. Es decir, seguimos trabajando con el mismo caso de estudio, traído por los estudiantes que vienen de su vida profesional o su vida práctica, es un problema complejo, y tienen que involucrarse en la solución de su propio problema. Pues, entonces no es un caso de estudio que es ajeno a la realidad de los estudiantes, es algo que realmente ellos pueden vivir y palpar con sus propias manos. Esa es el involucramiento. Y a través de esta segunda etapa ya de lo que se trata es, una vez identificada el problema o la pregunta, pues cuáles son las variables que participan o que hacen medible o observable la situación compleja que están analizando.
Y la tercera etapa es la exploración y reconciliación de asuntos éticos. Ya para la tercera etapa se les invita a usar otra serie de métodos, en este caso para hacer la intervención en la situación, es decir, cómo se va a explorar una solución al problema y, y cómo antes de hacer la intervención en el problema se les invita a los estudiantes a analizar cuáles son los asuntos éticos. Y aquí hablamos de eh, sistemas críticos y la heurística de sistemas críticos. Es decir, antes de la intervención, quiénes van a ser afectados, quiénes pueden llegar a ser marginalizados, quiénes pueden ser excluidos en la implementación de la solución y qué problemas pueden emerger a partir de esos elementos éticos que pueden surgir al hacer una intervención. Por ejemplo, decides que la solución para un problema organizacional es hacer una reingeniería y la reingeniería implica despedir a 15 personas. Bueno, pero ¿qué implica despedir a esas 15 personas? ¿Quiénes son las personas que son consideradas para ser despedidas? ¿Quiénes no fueron consideradas y por qué? Es decir, ¿dónde está la marginalización y la exclusión en esa decisión? ¿Y cuáles son las medidas a largo plazo? ¿Cuáles son los riesgos para la organización? ¿Qué conocimiento se pierde? ¿Qué conexiones se pierden al salir de 15 personas, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles son los asuntos éticos? ¿Cuál es el impacto en su vida profesional y en su vida personal? Porque no es solamente cancelar un contrato. Al cancelar un contrato, tú estás poniendo en stand-by los sueños de toda una familia, por ejemplo. Y eso debiera ser considerado, sobre todo ahora que hay una tendencia muy fuerte hacia el impacto social de las corporaciones o de los negocios y la responsabilidad social. Y finalmente, él cierra la intervención a través de una reflexión crítica de la participación activa. Y aquí esto es importantísimo resaltarlo, y es el pensamiento crítico reflexivo, que es permanente, antes, durante y después de la intervención en pensamiento sistémico, o usando técnicas de pensamiento sistémico. Entonces, primero es, bueno, y si lo hago antes, es cuál es mi posición, cuáles son mis sesgos antes de entrar a trabajar en un problema, qué sesgos tengo que corregir o tengo que tener en cuenta al hacer mi intervención. Durante mi intervención tengo que críticamente evaluar los resultados y la forma en que estoy aproximando el problema. Entonces estoy reflexionando y evaluando críticamente cada paso que tomo durante la intervención. Y al final de la intervención, lo otro que hay que meditar bueno, ¿y qué aprendimos de esta intervención? Entendiendo que en una situación compleja, lo que se hizo es irrepetible. En cualquier otra situación, las fórmulas que aplicaste en esta no te van a funcionar igual o posiblemente no van a ser ni siquiera relevantes. De ahí que el pensamiento crítico reflectivo es importantísimo para generar aprendizaje en la forma en cómo pensamos, no en la forma en cómo usamos las técnicas o las herramientas, porque ellas tendrán que cambiar dependiendo del contexto. Pero lo que sí hay que ser conscientes es cuál es el proceso interno de aprendizaje y de pensamiento a la hora de usar pensamiento sistémico y técnicas sistémicas. Otro trabajo es el de Hiller y su grupo en la Universidad de Kansas en Arizona y la Universidad de Oklahoma, en donde ellos incluyen para la enseñanza del pensamiento sistémico, particularmente aplicado a la sostenibilidad, una fundamentación teórica previa y múltiples ejercicios para el desarrollo del pensamiento holístico y resolución de conflictos. Entonces, aquí hay que sobresaltar dos cosas. Una buena práctica profesional no es posible sin una buena base teórica. Y entonces aquí surge una nueva tendencia en la enseñanza de pensamiento sistémico, que no es solamente enseñar la herramienta, sino enseñar cuáles son las bases filosóficas y técnicas detrás de cada herramienta, ¿no? Y esa base teórica es la que permite que se tomen mejores decisiones a la hora de decidir qué herramientas usar en qué situaciones complejas y cuáles son los diferentes tipos de complejidad. Entonces hay que estudiar la teoría de complejidad y entender que hay diferentes niveles de complejidad
y cada uno de ellos o cada una de esas expresiones de la complejidad va a demandar una serie distinta de herramientas sistémicas. Por ejemplo, el caso de autoorganización, que se puso popular hace unos 10 años en la literatura de administración. No, sistemas o grupos autogestionados o grupos autoorganizados, pero ¿cuál es el modelo de autoorganización del que estás hablando? ¿Estás hablando de autoorganización crítica? ¿Estás hablando donde la masa crítica es la que define el proceso de autoorganización? ¿O estás hablando del modelo de Kaufman, en donde hablamos de atractores? ¿O estamos hablando del modelo de Prigogine, donde hablamos de estructuras disipativas como las que generan el comportamiento de autoorganización? Entonces, ¿de qué modelo se está hablando realmente, que tiene implicaciones matemáticas distintas y a la hora de hacer la intervención va a identificar o a definir una serie de variables distintas a ser manejadas para ejecutar cualquier iniciativa sobre la base de autoorganización? Entonces, y lo otro, resolución de conflictos. Aquí se entiende la naturaleza humana de las interacciones en grupos sociales y que va a haber conflictos y que hay que resolver esos conflictos a través de procesos de diálogo. Llegando hacia el final, ya más contemporáneo, entonces estamos con Clary y Hoffman en la Universidad de Maryland, y aquí ya se habla de cómo introducir a los estudiantes en ambientes de inmersión o de simulación de sistemas o de situaciones complejas, donde se tiene que interactuar con grupos distintos de gente, donde se tiene que interactuar en escenarios complejos, muy dinámicos, y con gentes que vienen de muy distintas disciplinas. Entonces, es combinar un poco el reduccionismo de la educación clásica con la paragogía, que es el aprendizaje virtual basado en el estudio de práctica con pares y prácticos y académicos. Entonces es mucho trabajo en grupo y aprendizaje a través de la interacción con el grupo. Y la eutagogía, que es el aprendizaje autodireccionado, automotivado, que se inicia con una pregunta que lleva a otra pregunta, que lleva a otra pregunta en un modelo como de cascada, lo cual genera habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, donde se invita a los estudiantes a estar permanentemente cuestionando su propio proceso de aprendizaje. Y otro ejemplo más contemporáneo es el de El Sawa y su grupo en la Universidad de South Wales, en Canberra, en Australia, en donde vuelve otra vez a la dinámica de sistemas. Entonces se toma como la base de cualquier estudio de sistemas o de pensamiento sistémico los ciclos, los diagramas de feedback, ¿no? Y los diagramas de flujos y reservorios como los temas básicos de la enseñanza en pensamiento sistémico. Si me preguntan, esto es dar 2 pasos atrás, ¿no? A través de clases magistrales, talleres, cursos. Pero de nuevo, esto no es innovador, esto es simplemente diciéndonos que hoy por hoy Australia está cerca de 40 años atrás en las técnicas y las pedagogías para enseñar pensamiento sistémico, y cómo estas distintas olas o formas de enseñar pensamiento sistémico coexisten en distintos países, y como se ve en este último caso, pues Australia está un poco quedada. Y uno más es el de Córdoba, de este año. Córdoba, curiosamente, él estudió aquí en Inglaterra, en la misma universidad donde se ha graduado buena parte de las personas que hoy por hoy lideran el pensamiento sistémico, que es la Universidad de Hull. Y lo que él describe es lo que la Universidad de Hull hacía hace 20 años. Entonces, es abstracción e involucramiento, 2 modelos de educación en pensamiento sistémico. Entonces, abstracción para estimular la exploración de la situación problemática, que es utilizar o afrontar o analizar la situación problemática desde múltiples perspectivas, empleando diferentes métodos, sistemas suaves, planeación interactiva, SAST, etc. Y
definitivamente el involucramiento, que es hacer que esos problemas complejos que se van a usar para enseñar tanto la teoría como las técnicas sean de la vida real de los estudiantes y que el estudiante haga la intervención y la aplicación de esas técnicas en un problema real. Que si bien está documentado como en el 2023, pues esto no es distinto a lo que había mencionado anteriormente, si me dejan venir atrás, en el Clark and Hoffman, solamente que fue pues publicado más recientemente en Estados Unidos en este caso. Entonces lo que está ocurriendo hoy por hoy es que los sitios de pensamiento sistémico en Estados Unidos están adoptando las prácticas más avanzadas que se desarrollaron hace 20 años aquí en Inglaterra. Y eso es todo lo que puedo compartir con ustedes sobre las prácticas para enseñar pensamiento sistémico, ¿no? Lo otro es desarrollar currículos y contenidos más allá de la dinámica de sistemas. Creo que es muy evidente, sobre todo en las dos últimas menciones, que que hay un vínculo muy fuerte entre pensamiento sistémico y dinámica de sistemas, y todavía se incurre en el error de pensar que pensamiento sistémico es únicamente dinámica de sistemas, ¿no? Lo otro que es común hacia la práctica moderna es la orientación hacia la adopción y aplicación de multimetodologías, la enseñanza basada en problemas reales cercanos al estudiante, la orientación al trabajo en equipo y el feedback del equipo de estudio, y el pensamiento crítico y reflexivo a través de todas las etapas del estudio, antes de la intervención, durante la intervención y después de la intervención. Y para ello, pues prácticas como el salón invertido, combinación de formas online y presenciales, sincrónicas y asincrónicas de enseñanza, que si bien son comunes hoy por hoy en nuestras clases, particularmente a partir del COVID, pues estas han sido importantísimas para la práctica y la enseñanza del pensamiento sistémico. Y hoy por hoy son el estándar normal, digamos. Ahora, cuando queremos publicar los resultados de nuestra práctica o de la enseñanza de pensamiento sistémico, nos vemos con varios problemas y varias virtudes. Primero, la enseñanza basada en casos reales vigentes impone una serie de limitaciones para la publicación de los resultados, porque puede ocurrir que haya sensibilidad en la información y limitaciones para el uso de la publicación, ¿no? Si bien es muy bueno para el estudiante tener un caso real de su empresa o su organización, lo cierto es que lo que se haga con eso en el salón, en talleres y durante el proceso de aprendizaje, es muy difícil usarlo para una publicación sin el consentimiento de la organización. En algunos casos, incluso el trabajo en grupo se ve limitado debido a la sensibilidad de la información de los casos que traen los estudiantes a los salones. Entonces, es un primer limitante para publicar los trabajos, que en muchos casos son muy buenos, que surgen de la actividad en el salón, al usar pensamiento sistémico. Lo otro que sí es interesante es que las publicaciones se están orientando al desarrollo de casos de aplicación real con discusión crítica y de la teoría de pensamiento sistémico. Entonces, alrededor de eso sí se ve en las publicaciones un apetito en los journals por casos reales con discusión crítica sobre la teoría, sobre la conveniencia de las herramientas sistémicas, sobre sus limitaciones y sus bondades, ¿no? Ahora bien, dependiendo del tipo de técnicas que se utilicen, cualitativas o cuantitativas, eso puede limitar el acceso a ciertos journals. La mayoría de los estudios cualitativos, con mucho esfuerzo, llegan a un journal de 3 estrellas. Ahora, si los datos que ustedes manejan son cuantitativos o una mezcla entre cuantitativo y cualitativo, hay posibilidades mucho más grandes de poder acceder a journals de 3 y 4 estrellas en adelante, ¿no?
Lo otro que es muy bueno que está ocurriendo es que como los casos que se están trabajando en las clases o durante la enseñanza del sistema de pensamiento sistémico vienen de todas las áreas de actividad humana, entonces las publicaciones se están diversificando, alejándose de los lugares comunes que eran los journals especializados en pensamiento de sistemas, usualmente Kubernetes, el, el European Journal de Investigación Operacional o el Journal de Organización Operacional, Omega y otros. En cada uno de ellos hay una agenda específica de qué quieren ellos publicar respecto al uso de pensamiento sistémico o técnicas sistémicas. Y eso impone ya limitaciones. Lo bueno, como les decía a ustedes, de que se estén trabajando casos muy diversos en todas las áreas de actividad humana, lo que significa eso es que hoy por hoy es muy fácil publicar en journals que no son de sistemas, por ejemplo, en fronteras, por ejemplo, en sustainability, en clean production, en economía política, en cualquier tipo de journals. Tú puedes hoy publicar un artículo que se basa en la aplicación de técnicas de pensamiento sistémico porque a ellos les parece curioso y eso abre las puertas para la publicación de resultados de lo que ocurre en la clase o durante la enseñanza o el aprendizaje de pensamiento sistémico. Ya puedes publicar en casi cualquier journal, en cualquier disciplina, un artículo muy bueno de pensamiento sistémico que va a ser muy bienvenido, con mucha curiosidad, que si lo presentaras a los journals específicos posiblemente no tendría éxito. Y eso es lo que yo he experimentado en los últimos 10 años de práctica y de publicación en pensamiento sistémico. Y hablando con colegas, particularmente con la coautora de esta presentación, hemos visto eso también en los estudiantes del Professional Apprenticeship en System Thinking. Nosotros enseñamos System Thinking a ejecutivos del servicio público en Inglaterra. Ellos están publicando artículos en lugares que nosotros no hubiésemos pensado y sí están siendo muy bienvenidos. Entonces esa es tal vez la gran conclusión y el gran mensaje para hablar de publicación del trabajo que ustedes hacen en sus clases, y es comenzar a explorar los sitios no comunes. Esos journals tienen gran curiosidad por esto del pensamiento sistémico que hoy por hoy está tomando mucha fuerza. Y creo que con eso termino mi presentación por el día de hoy. Ahora quedo atento a resolver sus preguntas. Y en el auditorio tu nombre. Bueno, en lo que ajustamos del audio, que siguen siendo los principales retos para la enseñanza y el aprendizaje. Pienso que el reto más grande hoy por hoy es rigurosidad, ¿no? Y esto es poder encontrar y filosóficos que están detrás de cada una de las metodologías. Eso hace la diferencia. Y el otro reto grande es experiencia práctica, porque gente con experiencia práctica que esté involucrada en la academia no es mucha. Y esa es una limitación que se está viviendo dolorosamente, por ejemplo, aquí en el Reino Unido.
Bien, le cedemos por supuesto el uso de la palabra aquí a nuestra comunidad universitaria que está justo presente en el auditorio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel, muchas gracias por la conferencia. Eh, Mi pregunta va orientada justamente a esto que comentaba, el reto de que hay poca gente en la académica, ¿no? Pues tiene poca práctica sobre tecnologías, ¿no? Por ejemplo, tecnologías que se ocupan en la industria, o sea, por ejemplo, cine, cosas basadas eh, y el tema ahí es siempre la data, ¿no? Una vez la data y la toma de decisiones para el aprendizaje, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los principales problemas es uno que usted comentó, la parte organizacional. O sea, justo mi pregunta, ¿cómo se implanta estas a- organizacionalmente, ¿no? O sea, teóricamente, filosóficamente y todo esto, podemos tener como consultores un buen trasfondo de esto, pero siempre el reto ya viene para aplicarlo en las personas que están trabajando directamente en la empresa, ¿no? Entonces, creo que ahí puede venir un reto. ¿Usted qué opina acerca como de este acercamiento, ¿no? ¿Cómo puede el consultor vender inclusive esta aproximación? Bueno, la respuesta es relativamente sencilla y son dos puntos. Uno, supremamente importante, y es entender que al introducir pensamiento sistémico, tú vas a retar el status quo en la organización. Y eso va a ocurrir sí o sí. Y si la organización no está dispuesta a ser retada y eventualmente a aceptar la necesidad del cambio, pues entonces el pensamiento sistémico no va a prosperar, ¿no? Entonces se necesita que los dirigentes de la organización estén dispuestos a ser retados y estén abiertos a aceptar una posibilidad de cambio o una sugerencia de cambio. Ese es el primer punto y es el más importante. El segundo es un truco viejo de consultoría, ¿no? Tú vas a empezar siempre con proyectos pilotos. Un proyecto piloto pequeño, controlable, y si el proyecto piloto funciona, entonces ya comienzas a escalar. Te doy un ejemplo de lo que está ocurriendo ahora justamente con pensamiento sistémico. Una de las intervenciones más interesantes que está ocurriendo ahora es Bosch Internacional, a nivel global, una reestructuración global. Pero esa reestructuración global empezó con un trabajo de consultoría pequeño que se hizo en una agencia de Bosch en Alemania. Después de que empresas grandes de consultoría como Accenture y KPMG fracasaran rotundamente haciendo cambio organizacional en Bosch. Un consultor pequeño llegó, hizo una intervención sistémica en una oficina pequeña de Bosch en Alemania, dio resultados, atrajo la atención de los directivos y hoy por hoy no son las consultoras grandes, es una consultora pequeña la que está liderando el cambio organizacional de Bosch a nivel global. Creo que con eso entonces te doy un ejemplo de los dos puntos que acabo de mencionar. Bien, intercalamos. Ahí está. Intercalamos con otra pregunta en línea. Dice, con base en su experiencia en el entorno académico, ¿cómo se puede motivar a los alumnos a utilizar el pensamiento sistémico en sus proyectos de investigación? Pienso que la belleza del pensamiento sistémico es que te obliga a pensar y particularmente te invita a pensar distinto. Eh, entonces, si quieres invitar a estudiantes a que usen pensamiento sistémico en sus trabajos, pienso que el paso anterior es enamorar a los estudiantes con con las potencialidades y la experiencia del pensamiento sistémico en sus trabajos de clase, ¿no?
Entonces, si han tenido una experiencia positiva usando subsystems y eso les ha cambiado la forma de pensar porque ha sido bien llevada la experiencia de aprendizaje, es muy fácil que un estudiante decida que esa es la herramienta que va a usar para su trabajo de investigación o su trabajo de grado. Si la experiencia no fue muy buena, fue limitada a la teoría o no muy bien explicada, pues lo natural es que el estudiante sienta que eso no es lo que resuena con él y se vaya por otro camino. Aquí la experiencia que hemos tenido es talleres de inmersión, donde los estudiantes usan las técnicas, algunas muy sencillas, como como cuestionamiento de la pregunta, es preguntar el por qué al problema y luego por qué otra vez y por qué. Y un ejercicio tan sencillo como eso ha llevado a los estudiantes a la hora de explorar sus problemas reales a conclusiones que nunca se habían imaginado que iban a encontrar, y de ahí una motivación inmensa a seguir explorando otras herramientas de pensamiento sistémico para explorar sus problemas, lo que conduce finalmente a que las herramientas predilectas para ellos, para sus trabajos finales, sean herramientas sistémicas. Entonces, resumiendo, la mejor forma de invitar a un estudiante que use eso en su tesis y en su trabajo de investigación es una muy buena introducción práctica a la hora de introducirlos a, las, a los fundamentos y a las bases del pensamiento sistémico. Y Salamanca dice, de Goleman y Senge en su libro Triple Focus, considera viable la enseñanza de pensamiento sistemático desde la primera infancia en la educación. Sí, esta experiencia, conozco dos desarrollos en donde se comienza a introducir pensamiento sistémico en los grados de primaria en Colombia. Eh, Curiosamente no es algo que es muy popular aquí en los primarios en Inglaterra, pero definitivamente sí. Y lo triste de todo esto es que el pensamiento sistémico es el pensamiento con el que venimos equipados por defecto. Si ustedes hablan con un niño que no ha sido escolarizado de forma sistemática y casi que programada, la forma en que piensa y que hace interacciones y que experimenta es una forma sistémica. Es volver a las bases de cómo se aprende cuando estamos en primaria y en preescolar. Aprendemos a través del juego, aprendemos a través de la exploración y exploramos desde puntos de vista distintos, usando nuestra imaginación, y se vuelve un ejercicio divertido porque en esas edades lo que estamos haciendo es desarrollando habilidades cognitivas que implican desarrollar cierto tipo de comportamientos, como por ejemplo la actuación y el juego. Y por alguna razón, cuando seguimos creciendo y seguimos con nuestro programa de escolaridad, la imaginación, la ficción y el juego son las primeras cosas que comenzamos a sacrificar, que es lo que hay que mantener. No diría yo recuperar, pero sí hay que mantener desde la edad temprana. Entonces, por supuesto que sí, este pensamiento sistémico es muy fácil y muy conveniente enseñar de una forma estructurada desde la temprana infancia. Bien, por ahí nos reportan, ¿cuáles son los desafíos más comunes que ha enfrentado al enseñar el pensamiento sistémico Alexis Martínez? Uy, depende de la audiencia. En adultos, sobre todo adultos mayores, ya en esta etapa en que estamos enseñando a altos ejecutivos del servicio público, hay gentes que definitivamente no, ¿cómo diría eso de forma coloquial? No la cogen, ¿no? No logran conectarse con qué es lo que se les trata de enseñar. Y ese es el reto más grande, ¿no? Porque igual hay que ir por un currículo, igual se matricularon en una maestría que es en pensamiento sistémico, pero existe que hay personas que perdieron o no desarrollaron nunca la capacidad de tener, de desarrollar un pensamiento sistémico. Y son retos muy grandes, porque no es mucho lo que realmente se puede hacer, ¿no?
El otro reto que existe es personas que están casadas con una perspectiva única. Por ejemplo, eh, hoy por hoy en el mundo de los servicios hay una metodología que es sistémica, que es la metodología Vanguard o de vanguardia, que es para servicios. Y se enfoca en los procesos que se siguen para prestar un servicio. Y hemos encontrado mucha resistencia de esos estudiantes a adoptar otras herramientas sistémicas. Por ejemplo, el modelo del sistema viable. Puedo decirle, mire, usted con el método Vanguard puede hacer un muy buen mapa de procesos de su servicio, pero nunca va a entender la estructura o las limitaciones de la estructura organizacional de su servicio. Eso lo hace el VSM, que además puede absorberlo de Vanguard. La resistencia es enorme. Es muy distinta, por ejemplo, la mentalidad de una persona que trabaja con Scrum y Agile. Ellos de inmediato reconocen el valor del modelo del sistema viable o de los sistemas blandos y los adoptan, los integran. Pero con Vanguard hay algo con las personas que se enamoran de Vanguard que les impide aceptar la existencia de otras metodologías sistémicas. Y esos son los retos más grandes. Cómo sacar a esas personas de sus silos, de sus islas y abrirles la mente a que adopten y acepten otras herramientas que pueden complementar lo que ellos ya conocen. Ya tenemos otra pregunta. En lo que le llega el micrófono, nos escribe Fabiola Buendía. ¿Cómo se podría incentivar el aprendizaje teórico y práctico del enfoque sistémico? Esto para tratar situaciones que se identifican como problemáticas dentro de la sociedad. Creo que la respuesta está en la misma pregunta y y en lo que comenté en la presentación, la respuesta es aplicación práctica. Si lo vas a hacer desde un libro, va a ser muy difícil que logres darle sentido al uso de las técnicas que se presentan en el libro, por buenos que sean los ejemplos que existan en el libro, en el texto. La mejor forma es trae al salón un problema con el que sientas que te toca, que es un problema que te atañe, es un problema complejo. Y luego aplica las técnicas sobre ese mismo problema. Entonces es una aplicación práctica, una aplicación muy vívida, muy próxima a tu realidad, donde va a ser mucho más fácil entender los conceptos y los beneficios de las herramientas sistémicas. Eso va de la mano, o tiene que ir de la mano, con una guía que conozca la teoría, te transmita la teoría y que tenga conocimiento práctico de las herramientas, ¿no? Porque te va a decir, bueno, en el libro, por ejemplo, Pensamiento en Soft Systems Thinking, el libro habla de siete etapas de la metodología de sistemas blandos. En la práctica no necesariamente usas las 7 y definitivamente no en un orden consecuencial de 1 a 7. Pero es una persona que tiene experiencia práctica la que te puede decir y te puede orientar y te puede abrir los ojos respecto a esa flexibilidad y esa potencialidad de esa herramienta, ¿no? Entonces yo resumiría eso: buena teoría y buena experiencia desde la tutoría, desde quien te enseña, y aprende a usar las técnicas aplicándolas en problemas que son muy próximos a tu corazón. De este lado ya teníamos acá algún valiente. Ahí está, con el micrófono. Voy. Gracias, buenas tardes. De la pregunta anterior, usted sacó a relucir un tema sobre la gente que se casa con un tema en específico, un método o una forma de aplicar lo que aprendió, y aunque le presentes 20 formas más fáciles, más accesibles de hacerlo, no salen de la misma idea. Mi pregunta sería ¿qué métodos o qué técnicas aplicaría usted para poder liberar a esa gente de ese pensamiento, de ese afán de hacerlo
como ellos quieren, sin importar lo que los demás piensen. Yo me remitiría a la literatura que está surgiendo ahora con respecto a multimetodologías, ¿no? Porque hoy por hoy tú puedes encontrar varias tablas que son como matrices, donde te indican, bueno, cuál es la naturaleza del problema, porque tú pudiste haber aprendido, por ejemplo, soft system, metodología, sistemas suaves, pero esa metodología es para problemas que son unitarios, un poquito pluralistas. ¿Qué pasa si el problema que tú tienes es un problema que tiene que ver con política y poder y que necesita una orientación de emancipación? ¿En dónde queda tu herramienta? Mi trabajo sería hacerte ver que tú no puedes aplicar una herramienta para resolver, una única herramienta para resolver cualquier tipo de problema. No es la herramienta la que te indica el qué hacer, es la naturaleza del problema la que te indica qué herramientas debes usar. Y lo que te invitaría es a ser flexible y a entender que dependiendo de la naturaleza del problema, pues hay herramientas que son más adecuadas que otras. Y te invitaría incluso a cometer el error. Ok, te voy a presentar un problema que es pluralista, que tiene que ver con política y poder, y te voy a invitar a que uses la herramienta que te gusta. Soft Systems, por ejemplo. Y te voy a invitar, te voy a inducir al error para que conozcas o sientas de primera mano las limitaciones de la herramienta. Y luego de hacer eso, lo que yo haría es, bueno, ahora usemos otras herramientas, por ejemplo, Critical Systems Heuristics, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los resultados que obtienes de usar esa otra herramienta? ¿Mejores, peores que las de Soft System? Y a través de la comparación y la exploración de múltiples perspectivas, a través del uso de varias herramientas en un mismo problema, pienso que lograría convencerte de la conveniencia de ser flexible y de explorar otras herramientas, porque como digo, no se trata de imponer mi herramienta a todos los problemas, se trata de entender la naturaleza de los problemas para poder entender cuáles son las herramientas más convenientes a usar a la hora de trabajar con esas situaciones. Es lo que te diría que yo haría, pues, ¿no? La participación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, me surgió otra pregunta ahorita, justo hablando de esto. Mm, Definitivamente para poder tener esta influencia, para poder proponer una metodología, un cambio, un error, eh, muy difícilmente un alumno o un recién egresado va a tener como el alcance para poder proponer un cambio de esta naturaleza a una organización ya más grande, ¿no? O inclusive a una pyme, ¿no? Muchas veces las pymes y demás pues también tienen esta reticencia al cambio por miedo a fracasar en su negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un estudiante o un recién egresado puede adquirir experiencia en este tipo de metodologías y de aproximación? O sea, ¿a qué organizaciones se puede acercar para empezar a trabajar en un lugar donde está explotando este tipo de pensamiento? Eh, Porque obviamente en una empresa grande no le van a dar la responsabilidad luego, ¿no? O sea, tiene que formarse en algún lado. ¿Cómo sería este camino? ¿O cómo Bueno, crees que...? yo los invitaría a ser muy astutos, ¿no? Y muy generosos. Hablo también parte del que ha sido mi camino, pero también el camino que he visto con otras personas. Han comenzado con trabajos muy pequeños y muy próximos al corazón de ellos, en sus comunidades, en sus barrios, pero en algunos casos sin cobrar incluso, pero la audacia está en documentarlo y comunicarlo, ¿no? Entonces no importa que sea una intervención pequeñita en una pyme, en la tienda de la esquina del barrio, hiciste una intervención sencillísima como por ejemplo un World Café o un Open Space, que es ponerse a escribir en un tablero casi que
arbitrariamente ideas para generar nuevas ideas para resolver un problema. Una técnica tan sencilla como esa puede llegar a generar cambios importantes en la comprensión de la situación de un negocio para una empresa pequeña, familiar, ¿no? Lo importante es documente el proceso y publíquelo, ¿no? Y comience a generar un nombre y una reputación alrededor de casos de aplicaciones, sobre todo casos exitosos. Un ejemplo de lo que hice recientemente en Colombia. Estaba de vacaciones, eh, dio la casualidad de que conocí a un pescador en una lancha y me dijo que tenía un problema con su comunidad. Me ofrecí a ir a escucharlo y a hablar con la comunidad, y eso terminó convirtiéndose en un proyecto comunitario con impacto en toda una ciudad. Eh, y yo lo único que hice allá fue pues hacer una lluvia de ideas, eh, un mapa de procesos y un rich picture de soft systems para socializar las ideas que existían dentro de la comunidad y generar un entendimiento comunal y un entendimiento mutuo. Y de una acción tan sencilla como esa surgieron ya un plan de acción de mucho más impacto desde la comunidad hacia la ciudad donde habitan. Ahora, si yo quisiera darle mucho más impacto a esto, yo publicaría, haría un paper de la intervención que hice y eso ya haría pues que la reputación de este servidor creciera y ganara más credibilidad, etcétera, etcétera. Pero ese, en líneas generales, es el camino. No tiene que ser un proyecto grande, muy afortunado si logras poner tus manos en un proyecto grande, pero sí un proyecto donde tú puedas demostrar que la técnica o las técnicas que manejas son capaces de generar impacto. Y si haces ese impacto visible, poco a poco vas construyendo una base reputacional que te permite acceder a proyectos y empresas más grandes. Ese sería mi consejo. Comiencen con impacto local, documentenlo, publíquenlo y sean audaces, ¿no? Con respecto a qué tipo de publicación quieren hacer, en dónde quieren publicarla y a quién quieren comunicar los resultados del trabajo de sus intervenciones sistémicas. Hay que tener un plan, ¿no? Si es un plan académico, pues hay que saber hacia dónde quieren dirigir su carrera académica, qué puertas quieren llegar a tocar y comenzar a construir puentes para llegar allá. Si es por el punto de vista empresarial, pues qué tipo de empresas quieren estar trabajando o hablando con o teniendo interacción en los próximos 5 años. Y cuál es la base de credibilidad y la base de experiencia que hay que comenzar a construir desde ya para llegar a ese punto donde quieren estar en 5 años. Ejemplos. Accenture y KPMG no saben mucho de sistemas. Todavía se sorprenden con el modelo del sistema viable. Entonces, intervenciones empresariales, empresas pequeñas que generen impacto, si logras desarrollar también variaciones en la metodología, publicarlas y lograr esa base reputacional, no sería muy complicado en un futuro entrar a KPMG o Accenture o alguna de las consultoras grandes si han construido una base reputacional y de impacto. Pero hay que comenzar pequeño y a veces sacrificando un poco. Muchas gracias, doctor. Finalmente tenemos una pregunta más aquí en línea. Dice, ¿ha tenido rechazo en publicaciones en el enfoque sistémico y cuáles han sido los motivos? Sí he tenido rechazos en enfoque sistémico. El motivo ha sido una elección muy pobre del tipo de journal a donde quiero publicar. No porque en varios casos, no porque el journal no sea de sistemas, sino por, ¿cómo se dice eso? Inocencia con respecto al juego político de los editores. Y pienso que esto es algo que ustedes deben discutir más adelante, si no lo discutieron ya durante este evento, y es cómo aproximarse a los journals.
primero hay que entender cuál es la orientación del tema preferido de ellos, pero hay que prestar mucha atención a los sesgos de los editores y del editor en jefe. Porque algunos de ellos tienen su sesgo y tienen su agenda personal. Y si el paper que tú presentas no es equivocado, pero no está específicamente alineado con los intereses personales de ellos, es posible que te lo rechacen. Y entonces volvemos a la naturaleza humana, ¿no? El juego de poder y el juego de política. Con respecto al juego de política, a mí me han rechazado papers por el tipo de amistades con quien yo interactúo. Y esto, como en las familias hay rencillas, ¿no? Y en varias ocasiones fui inocente al desconocer que mi coautor tenía pleitos con algunos editores. Entonces, es ser muy audaz también y muy hábil con respecto a conocer cuáles son los sesgos y las posiciones de los editores en los journals. Porque el trabajo mecánico es fácil de hacer, ¿no? Escoger el journal por el tema, hacer referencias dentro del journal, leer qué se está publicando en el journal y alinearse. Todo eso es un trabajo casi mecánico y relativamente fácil de hacer. El trabajo político es el que es más arduo y es en donde, en mi caso, han ocurrido algunas de los rechazos a algunos papers míos. Y por supuesto las aclaraciones de estas preguntas y de manera simultánea agradecemos la conexión, pero sobre todo su valiosa aportación el día de hoy en este seminario. Así que puesto formal de su constancia que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, otorga la presente constancia al doctor Pedro Pablo Cardoso Castro por su participación como ponente del webinar Prácticas Contemporáneas para la Enseñanza de Pensamiento Sistémico, implementaciones para la publicación de su impacto, realizado de forma virtual el día de hoy, 17 de noviembre del presente, en el marco del seminario Polinterpares 2023. Y por supuesto está firmado por la doctora Ana Lilia Coria Páez, secretaria de Investigación y Posgrado. Aprovecho también justo el momento para hacer mención de que no solamente hacemos constancia ahora sí que a usted, doctor, sino que también en breve le mandaremos la suya al doctor Maya Bakova, quien pues también es importante mencionarlo, tuvo contribución con esto que nos menciona. Bueno, muy amables, muchas gracias por la invitación nuevamente y quedo atento a seguir compartiendo el conocimiento que tengo con todos ustedes. Ahí está el doctor, pues le agradecemos nuevamente al doctor Pedro Pablo Cardoso Castro, con un fuerte aplauso desde acá del auditorio. Recordarle que no solamente está de manera virtual, sino que también pues hay asistentes aquí en su ponencia. De esta manera estaríamos cerrando su participación. Nosotros hacemos una breve pausa, pero no sin antes invitarlos a presenciar la conferencia magistral programada para hoy en punto de las 12 del día por el doctor Edilson Reguera Ruiz. Recuerden que nosotros estamos cerrando con broche de oro el día de hoy el seminario Polinterpares 2023, investigación y publicación impulsando la ciencia.